Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Hago extensivo mis saludos a sus familiares. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Rosana Calderón y junto a Nabil te acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenos días a todos y todas. Bien, hoy desarrollaremos nuestra sesión en el marco de la experiencia de aprendizaje. Autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos mejor. ¿Y cuál será el reto del día de hoy? El reto de hoy consiste en explicar cómo los neurotransmisores y las hormonas permiten regular emociones. ¿Y cómo creen que lograremos el reto? Las actividades que realizaremos serán las siguientes. Primero, identificaremos ideas en base a nuestros saberes previos para responder una pregunta. Segundo, elaboraremos un plan para la búsqueda de información. Tercero, identificaremos y relacionaremos conceptos a partir de la información brindada. Cuarto, elaboraremos un gráfico que represente ideas principales y el por qué los neurotransmisores y las hormonas permiten regular emociones. Estimados estudiantes, es necesario que tengan cerca sus materiales, como un cuaderno de apuntes, lapiceros y otros útiles que consideren necesarios. Recuerden que archivarán sus trabajos para que formen parte del reporte, producto final de la experiencia de aprendizaje. ¿Sabes, Nabil? Recordaba una escena que observé hace algún tiempo y que ayer nuevamente volví a ver. Dos niños que al parecer habían salido sin permiso paseaban muy felices y de pronto todo cambió. Cuando llega el papá y les pide como castigo que le entreguen una pertenencia con la que se estaban distrayendo. ¿Cómo sabías que estaban felices? Si las emociones las sentimos nosotros mismos y desde adentro. Muy buena pregunta. Recuerda que las emociones a menudo se reflejan en nuestro rostro y también nos comunicamos a través de ellas con los demás. Y es más, las emociones son reacciones químicas en nuestro cerebro que causan reacciones físicas en ocasiones visibles. Claro, seguro observaste alguna reacción de los niños. Se enojaron, lloraron, se pusieron tristes. Debe haber habido alguna reacción. Sí, y en un primer momento llamó mucho mi atención la forma distinta que reaccionó cada uno de los niños. Uno muy tranquilo y el otro con enojo y con llanto. Pero después pensé que como afecta a una determinada emoción a cada persona, es algo individual. Así es. Unos rompen a llorar por cualquier pequeñez, otros nunca casi lloran, por lo que tenemos que desarrollar nuestra capacidad para aprender emociones positivas, con el fin de mejorar nuestra comunicación, y también es importante aprender a controlar y dirigir las emociones, lo cual no resulta excesivamente difícil si comprendemos su naturaleza. Efectivamente. Por lo tanto, para que nuestros estudiantes sigan desarrollando sus competencias en ciencia y tecnología y puedan aportar al proyecto, se propone el reto de responder a la pregunta: ¿cómo los neurotransmisores y las hormonas permiten regular emociones? ¿Qué les parece, estimados estudiantes? Muy bien, ahora ustedes plantearán sus respuestas a la pregunta: ¿por qué los neurotransmisores y las hormonas permiten regular emociones? Responderás este interrogante con base en tus saberes previos. Recuerda que necesitarás estas ideas para contrastarlas luego con la nueva información que obtengas. Para ello, podrán dialogar con algún familiar. ¡Empecemos!
Ahora escribirán sus ideas en sus cuadernos de apunte. Les daremos un tiempo para escribirlas. Ahora es el momento de buscar información para elaborar las respuestas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Será necesario elaborar un plan para la búsqueda de la información que nos permita orientarnos. Para ello, tienen que tener claro las siguientes cuestiones. ¿Qué buscan? ¿Dónde buscarán? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda? ¿Cómo registraremos la información? Recuerden que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor o comunidad académica reconocida. En esta oportunidad, nosotros les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es. A partir de lo que van a escuchar, ustedes identificarán, relacionarán y anotarán palabras claves e ideas principales en su cuaderno de apuntes. ¿Los tienen a la mano? Ahora estén atentos, por favor, que vamos a empezar. Bien, iniciaremos reconociendo que las neuronas son las células nerviosas que se conectan entre sí a través de la sinapsis, que la sinapsis es la clave para el procesamiento de la información en el sistema nervioso y es como una neurona transporta información a otra. Existen dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. Enfatizaremos en la transmisión de las señales a través de la sinapsis química, que se realiza mediante las moléculas conocidas como neurotransmisores. En ese sentido, debemos reconocer que los neurotransmisores son componentes químicos que se encuentran en nuestro cerebro y se encargan de transmitir una información concreta de una neurona a otra. Cada neurotransmisor tiene una composición química distinta que les permite realizar una función específica en nuestro cerebro. Estas sustancias están localizadas en el interior de las células neuronales, hasta en el momento en el que ocurre la sinapsis. En ese instante, viajan de una neurona a otra para transmitir una información u otra. Estimados estudiantes, seleccionen 3 términos nuevos que han escuchado hasta el momento y comenten qué significan con el familiar que los acompaña. ¿Lo hicieron? Si tienes dudas, presten mucha atención para que puedan seguir construyendo sus ideas. He investigado que existen muchos transmisores. Los más conocidos son la acetilcolina, el glutamato, el aminoácido GABA, la glicina, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina e histamina. Y los principales responsables de emociones básicas del ser humano como felicidad, miedo, tristeza, ira, son los neurotransmisores serotonina, dopamina, noradrenalina y GABA. Interesante, Roxana, pero hay una pregunta para los estudiantes. ¿Qué relación hay entre la neurona, los neurotransmisores y las emociones? Vamos a dar un tiempo para que respondan a la pregunta. Continuamos para ayudar a nuestros estudiantes a comprender la función de los neurotransmisores. Escuchemos lo siguiente. Para que el cerebro funcione normalmente, debe disponer de todos los mensajeros químicos o neurotransmisores y en las proporciones adecuadas, porque la transmisión de la información neuronal necesita de los neurotransmisores y cualquier alteración de los niveles normales o cualquier lesión de las áreas sensibles a ellos tiene efectos sobre la manera de pensar, sentir,
actuar y reaccionar. Así es, Roxana. Nuestra felicidad depende de una eficiencia química cerebral con neurotransmisores que viajan de ida y vuelta, comunicando los centros emocionales con los de pensamiento. Nuestra facultad de sentir, pensar y actuar, así como de permanecer en armonía con nosotros mismos, depende del funcionamiento normal del cerebro, de niveles adecuados, tanto de impulsos eléctricos como de los neurotransmisores. También, Nabil, he podido leer que cuando la producción de neurotransmisores es excesiva, deficiente o nula, se presentan problemas mentales como la esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer, angustia, depresión, entre otras. Y el exceso de un químico o la escasez de otro pueden desencadenar periodos de conductas inadecuadas, como momentos de euforia inesperados o sensación de angustia sin motivo aparente, seguidos de estados depresivos. Roxana, vamos a preguntar a nuestros estudiantes para que sigan reflexionando sobre los neurotransmisores. ¿Cuál es la importancia de los neurotransmisores? Comenten con el familiar que los acompaña. ¿Cómo les fue? ¿Han escuchado a sus padres hablar de alguna de esas alteraciones? Seguiremos profundizando para que construyan su explicación. Interesante, Nabil. La función de los neurotransmisores son vitales. Influyen directamente en cómo nos sentimos y percibimos lo que nos rodea. Ahora, veamos cómo actúan regulando nuestras emociones. Vamos a presentar información de algunos de ellos. Luego, estimados estudiantes, continuarán indagando con el apoyo de su docente. Así es, tenemos el aminoácido glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Una célula nerviosa lo libera en el espacio intercelular y se une a otra célula nerviosa, provocando cambios en su actividad, mediando de esta manera procesos de excitación neuronal rápidos. También regula el equilibrio ácido básico en el riñón y la producción de urea en el hígado. El GABA es otro neurotransmisor que desempeña un papel inhibidor en el cerebro. Podríamos decir que calma, relaja. Es el que calma la ira en el cerebro. Actúa como un freno de los neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. La gente con poco GABA tiende a sufrir de trastornos de la ansiedad. La hormona sexual progesterona modifica las características de los receptores GABA, por lo que señalan algunos estudiosos, podría explicar los cambios en el estado de ánimo que padecen las mujeres durante su ciclo menstrual. La acetilcolina es un neurotransmisor que interviene en la comunicación entre las células musculares y nerviosas para producir contracciones. Desempeña un papel muy importante en la movilidad corporal, la actividad cardíaca y la presión arterial. Provoca la contracción de los vasos sanguíneos, posibilita la sudoración e influye en los movimientos del intestino y sobre una correcta digestión por medio de su acción sobre las glándulas estomacales. Este neurotransmisor regula la actividad en áreas del cerebro relacionadas con la atención, el aprendizaje y la memoria. La serotonina regula muchas funciones orgánicas, incluyendo las emociones y los patrones de apetito y el sueño. La serotonina, en niveles normales, tiene una influencia calmante, estabilizando cuerpo y mente, lo cual evita que una persona se descontrole desmedidamente por situaciones estresantes. La serotonina es un neurotransmisor importante en patologías del afecto, como depresión, trastornos de la ansiedad, adicciones y trastornos del control de impulsos. Quienes presentan bajos niveles de serotonina experimentan diversos grados de obsesión, angustia y depresión. La depresión es una enfermedad
que según la Organización Mundial de la Salud va en aumento, ¿consideras que es igual a la tristeza? ¿Conoces a alguna persona que ha presentado ese estado? ¿Podrá manejarlo sola? Comenta con el familiar que te acompaña. La dopamina se libera en unas neuronas que se originan en una zona del cerebro, llamada sustancia negra, y están conectadas con otra conocida como cuerpo estriado, que desempeña una función importante en la coordinación del movimiento, y es un neurotransmisor esencial para el funcionamiento del sistema nervioso central. Por eso, desempeña un papel clave en la conducta humana y se le conoce como el neurotransmisor de la felicidad. Otros científicos lo llaman el neurotransmisor del aprendizaje, de la atención y de la memoria, porque tiene un efecto despolarizador en las neuronas que hace que estén más dispuestas a reaccionar, favoreciendo una eficiente comunicación entre las neuronas. En la enfermedad de Parkinson hay una pérdida progresiva de las neuronas. Estimados estudiantes, ¿habían pensado que sustancias químicas como los neurotransmisores podrían ser responsables de nuestra felicidad? ¿Cómo lo explicarías? La noradrenalina y adrenalina son hormonas que se conocen como el neurotransmisor norepinefrina y epinefrina, respectivamente. La noradrenalina tiene una amplísima acción excitadora a distintos niveles orgánicos como el corazón, el flujo sanguíneo o la presión arterial. Alteraciones de la neurotransmisión mediada por la noradrenalina están asociadas a enfermedades del afecto, como depresión, trastornos de ansiedad y procesos fisiológicos, como el estado de alerta, atención y respuestas al estrés. La adrenalina opera la reacción de lucha o huida controlada por el sistema nervioso simpático. Bien, estimados estudiantes, hemos presentado la función de algunos neurotransmisores y otra pregunta que te ayudará a construir tu explicación es la siguiente. ¿Cómo se relacionan con las emociones? Comenta con el familiar que te acompaña. Continuamos. Hemos señalado que la adrenalina y la noradrenalina son hormonas, pero actúan también como neurotransmisores. Nuestros estudiantes querrán saber cuál es la diferencia entre neurotransmisores y hormonas. Claro, las hormonas, o mejor dicho, las neurohormonas, se liberan a cierta distancia de las células en las que actúan. Utilizan la sangre como medio de transporte. Pueden viajar por todo el cuerpo. Su acción es mucho más amplia y sirven como un medio de transmisión general de información. En cambio, los neurotransmisores se liberan en una neurona y se enlazan con los receptores de las células próximas. Viaja a través de la hendidura sináptica, es de acción local, tienen un inicio y final bien definidos en cuanto a su acción y decodifican información específica. Estimados estudiantes, sobre la base de la información que se ha presentado y otros recursos que tengan a su alcance y con ayuda de un familiar, elabora un gráfico que represente ideas principales y el por qué los neurotransmisores y las hormonas permiten regular emociones. El gráfico debe explicar que los neurotransmisores y las hormonas son sustancias químicas que permiten regular distintas funciones en el organismo, como la regulación de las emociones. ¿Empezamos? Ahora van a contrastar las ideas iniciales con las ideas que han ido anotando de la información brindada. ¡A contrastar! ¿Terminaron? ¿Hubieron algunas coincidencias entre las ideas? ¿Se relacionan? Bien, de eso se trata de ir aprendiendo. Bien,
Luego de haber contrastado las ideas, escribirán las ideas finales que formarán parte del producto del proyecto, en base a la explicación de por qué los neurotransmisores y las hormonas permiten regular emociones. Identifican las estrategias que utilizan para manejar emociones en su familia. Si no han concluido, lo harán cuando termine la sesión radial. Entonces tendrán la oportunidad de conversar con sus familiares y de comunicarse con su profesor o profesora para poder tener más ideas. Estimados estudiantes, al finalizar nuestro encuentro radial, registrarás cuáles fueron las dificultades que tuviste y cómo lo resolviste. No olvides archivarlo en tu portafolio o folder. Estimados estudiantes, en compañía de su familia y con ayuda de su profesor o profesora, terminado el programa de radio, los invitamos a realizar las siguientes actividades que les permitirán aplicar lo aprendido. Primer grado de secundaria. En una hoja, elaboran un cuadro que organice y relacione los neurotransmisores, su función y emociones en las que influyen, así como una estrategia personal para dirigir una emoción. Este producto debe ser archivado en su portafolio. Segundo grado de secundaria. En una hoja, elaboran un cuadro que organice y relacione los neurotransmisores, su función y emociones en las que influyen, así como las estrategias para dirigirlas. Este producto debe ser archivado en su portafolio. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Es oportuno que reflexionen sobre ¿qué aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Estimado padre de familia, su hijo debe desarrollar y registrar en el portafolio su tarea. Estimado docente, el día de hoy el estudiante debe explicar que los neurotransmisores y las hormonas son sustancias químicas que permiten regular distintas funciones en el organismo, como la regulación de las emociones. La retroalimentación que brindes debe orientarlo para que reconozca los conceptos involucrados, las relaciones, analice y construya su explicación a la respuesta. Gracias. Cuídense y cuiden a su familia. Nos encontramos hasta la próxima semana. Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la microred o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.